La plática de hoy va a ser sobre el tema de estrategias de diagnósticos de fallas y de control tolerante a fallas basados en modelos, que es uno de los temas en que he dedicado parte de mi actividad investigadora en los últimos años. De hecho, una parte de mi tesis de doctorado fue sobre estos temas. La otra parte fue sobre sistemas LPV, sistemas, como se dice, lineales con parámetros variables en el tiempo. Por razones de tiempo no voy a poder entrar en detalle en lo que es el control de sistemas LPV. Entonces, como pueden ver a la izquierda, vamos a hablar básicamente de tres temas, que son el diagnóstico de fallas basados en observadores, el control tolerante a fallos y finalmente, bueno, querré decir unas palabras sobre un tema que ha traído mi atención, digamos, en los últimos tiempos, que es el control seguro frente a ataques cibernéticos. Entonces, vamos a repasar un poco qué es un fallo. Todos tenemos como una noción, digamos, más intuitiva de lo que es un fallo. Desde el punto de vista de los sistemas de control, lo que básicamente tenemos es unos componentes que pueden ser actuadores o sensores o también componentes del proceso, de la planta, que de repente empiecen a no comportarse de la manera apropiada. Entonces, esto va a causar unos efectos sobre el sistema de control que puede llevar a que las prestaciones, digamos, se pierdan, se degraden o hasta incluso que un sistema que hayamos diseñado en condiciones nominales, o sea, sin fallos, para ser estable, debido a los fallos se vuelve inestable. Ha habido casos incluso emblemáticos de sistemas de control que se hayan vuelto inestables debido a fallos, como por ejemplo el caso de unos aviones que al final han caído estrellándose al suelo, o hasta incluso el accidente de Three Mile Island fue debido a un fallo en el sistema de control. Entonces, bueno, no es un accidente tan famoso como el de Fukushima o de Chernobyl, pero el Three Mile Island fue de toda manera el tercer accidente nuclear más importante de la historia. Vamos a aclarar un poco qué es para nosotros un fallo en un actuador, un fallo en un sensor o un fallo en un proceso. Y aquí ya entramos un poco más con matemática. Como habrán visto en unos cursos, eh, una de las metodologías que tenemos, una de las herramientas que tenemos para modelar los sistemas es la descripción en espacio de estado. Si se acuerdan, eso es introducir una variable de estado, que es un conjunto de variables del sistema que nos permitan, junto al conocimiento de las entradas futuras, describir toda la evolución del sistema. Entonces podemos escribir el modelo de nuestro sistema como una ecuación de estado y una ecuación de salida. La ecuación de salida nos dirá cómo, a través de los sensores que tenemos en nuestro proceso, seremos capaces de medir lo que está pasando al interior de ello y posiblemente reconstruir lo que está pasando en el estado. Entonces, ¿qué es para nosotros un fallo en un actuador? Un fallo en un actuador, como lo que podría ser un motor que de repente se estropea, un actuador que no funciona, lo vamos a describir como un cambio en la señal de entrada del sistema que se transformará desde la U hasta una señal U más FA. También tenemos fallos en sensores que podemos modelizar como una señal que de cierta forma se va a añadir a nuestras salidas. O también tenemos fallos de componentes que son fallos que actúan directamente sobre el modelo de la planta, como podrían ser, por ejemplo, fugas que haya en las pipes. Ahora no me viene, lo siento a veces por si no me vienen palabras en español,
O, por ejemplo, cambios en componentes eléctricos. Si escriben las ecuaciones de un circuito, por ejemplo, RLC, y consideran el caso en que de repente, debido a un cortocircuito, una de las resistencias cambie de valor, pues se darán cuenta que ese tipo de fallos lo que va a hacer es cambiar la matriz de estado del sistema, con lo cual un fallo en los componentes de un proceso se podrá modelizar como un cambio en la matriz de estado del sistema, que al final será una entrada adicional, una señal que se añade a la derivada del estado. Entonces, como he dicho antes, los fallos son bastante críticos en sistemas de control debido a que pueden comprometer la integridad y también cuánto sea segura la planta, pueden hasta llevar a daños para la planta misma o para gente que esté interactuando con ella y también a daños de tipo económico. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a la posibilidad de fallos? La teoría del control nos da unas herramientas que nos permiten primero diagnosticar el fallo, o sea, conocer utilizando las entradas y las salidas disponibles del proceso, podemos intentar averiguar si es que está pasando, si está ocurriendo un fallo en el sistema o no. Y también podemos tomar unas acciones correctivas para intentar repristinar, por ejemplo, la estabilidad del sistema o, por ejemplo, en el caso en que el fallo esté causando una degradación de la performance, intentar reducir esta degradación. Entonces, vamos a aclarar un poco de terminología. Cuando se empezó a investigar este tipo de problemas, cada grupo de investigación empezó a utilizar sus propias palabras para definir las cosas, pero el diagnóstico y el control tolerante a fallos son, digamos, temas en que ya se ha investigado, que ya llevan como 40 años investigándose, con lo cual ha habido todo un proceso de estandarización de la metodología, con lo cual de la terminología, con lo cual hoy en día, cuando ustedes escuchan a alguien hablar de fault detection, estamos más o menos, estamos todos de acuerdo a nivel global que lo del cual estamos hablando es la determinación de si hay o no un fallo en el sistema. O sea, estamos intentando averiguar una información de tipo booleano, true or false, si en nuestro proceso está ocurriendo el fallo o no. En cambio, si estamos interesados a determinar dónde están los fallos, pues estamos hablando de otro problema que es el aislamiento o en inglés fault isolation. Y si estamos intentando determinar cuál es la magnitud de los fallos, o sea, si el fallo es un fallo pequeño o grande, obviamente cuantificado desde un punto de vista matemático como un valor numérico, estamos hablando del problema de la estimación de los fallos, fault estimation. Entonces, digamos, para lidiar con estos tres problemas, se han propuesto que al final están bajo el sombrero de fault diagnosis, de lo que se llama fault diagnosis. Se han propuesto muchísimas metodologías, muchísimas técnicas, y ha habido un trabajo también en categorizarlas. Se pueden categorizar de muchas maneras, pero digamos, la primera categorización que se puede hacer es entre las metodologías data-driven, que intentan como trabajar en clasificación de datos del sistema y que, por ejemplo, utilizan mucho herramientas de inteligencia artificial, y metodologías basadas en modelos, donde lo que vamos a explotar es nuestro conocimiento de un modelo matemático del sistema para intentar diagnosticar los fallos. Y es en esta última clase de técnicas que nos vamos a centrar hoy, no necesariamente porque sean mejores, sino porque son las técnicas con las cuales tengo más familiaridad.
Antes de empezar a hablar un poco más del tema del diagnóstico de fallos, en particular utilizando observadores de estado, quisiera simplemente decir unas palabras sobre el control tolerante a fallos. Veremos algo más en detalle más adelante. Entonces, como dije antes, un sistema de control tolerante a fallos es un sistema que haya sido diseñado para que, frente a la posibilidad de que haya fallos, se pueda mantener la estabilidad del sistema en lazo cerrado y una degradación aceptable de la performance. Entonces, también en este caso tenemos un montón de técnicas y estas técnicas se han dividido en dos grandes categorías. Una categoría es de las técnicas a las cuales les llamamos pasivas, y otra categoría es la de las técnicas que a las cuales les llamamos activas. La diferencia principal es que las técnicas pasivas, lo que se pretende hacer es utilizar herramientas que vienen de la teoría del control robusto para intentar obtener la tolerancia a los fallos. No sé si lo han visto en algún curso, hay técnicas de control que, frente a la posibilidad de que haya incertidumbre en unos componentes del sistema, en unos parámetros, o también que haya la posibilidad de perturbaciones que afecten al sistema, pues lo que intentan hacer es minimizar el efecto de estas perturbaciones. Entonces, la idea del control pasivo es que podemos intentar considerar el mismo fallo como si fuera una perturbación más al sistema y aplicar las herramientas de control robusto para minimizar el efecto del fallo sobre el sistema. Entonces, por ejemplo, podemos diseñar nuestro controlador para que entre todos los controladores que, por ejemplo, estabilicen un sistema, queremos elegir el controlador que tiene menos sensibilidad al fallo. Entonces, estas son las técnicas pasivas, son las más simples por una razón principal. Que para aplicarlas no hay que hacer diagnóstico de fallos. El controlador, sin tener ningún conocimiento de lo que está pasando en el sistema, ningún conocimiento online, ya tiene una robustez intrínseca. Pero hay un trade-off, hay una simplicidad, hay un trade-off entre la simplicidad de estas técnicas y el hecho de que se pueden aplicar solo una clase reducida de fallos y que también al diseñar nosotros un controlador que sea robusto frente a todas las posibles fallas que puedan aparecer en el sistema, tenemos una ganancia que hemos calculado y esa ganancia también estará trabajando, estará estabilizando el sistema cuando no haya fallos, con lo cual tenemos un comportamiento que no es optimal. Por esa razón se han investigado toda otra categoría de técnicas, que son las técnicas activas, donde se utiliza la información que nos viene proporcionada en línea por un módulo de diagnóstico de fallos y entonces a través de esa información intentamos hacer acciones sobre el sistema que nos hagan lograr la tolerancia a los fallos. Estas técnicas son más complicadas, pero al mismo tiempo se pueden aplicar a una clase más ancha de fallos y también nos permiten tener unas performances mejores. Como dicen en mi serie favorita, la de Dark, que os aconsejo, cada decisión para algo es una decisión contra otra cosa. Y es lo que nos pasa todos los días en lo de los sistemas, en el diseño de sistemas de control, que hay que hacer trade-off. Entonces, después de esta introducción, que espero haya aclarado un poco lo que es el diagnóstico, cuál es la terminología que se utiliza y también qué es el control tolerante a fallos, voy a hablar un poco de una de las posibles técnicas para diagnosticar fallos, en particular técnicas basadas en observadores de estado. Y como que hay 60 y pico participantes, de los cuales no sé exactamente cuál es el background, y porque cada universidad tiene su manera de enfocar los temas que se van a enseñar. Voy a hacer por lo menos una pequeña introducción de lo que es un observador de estado. Entonces, en un observador de estado
el objetivo es diseñar un sistema dinámico, que es justamente lo que vamos a llamar observador de estado, que utilizando solo como información el modelo del sistema y también las dos señales conocidas, que son las entradas y las salidas, lo que intenta hacer es obtener una estimación de lo que es el estado del sistema, que como pueden ver aquí, no es una señal medida. Entonces lo que queremos hacer es calcular esta X hat, X con el sombrero, de tal forma que esta estimación se acerque cuanto más posible al estado real del sistema. Se han propuesto muchos observadores de estado en la literatura. Por ejemplo, le puede sonar lo del Kalman filter, que es un observador especial que tiene unas propiedades de optimalidad frente a perturbaciones estocásticas. Cuando nos concentramos, por razones de simplicidad, en la versión más sencilla de observador de estados, tenemos lo que se llama observador de Leuenberger. El observador de Leuenberger lo que al fin y al cabo va a hacer es, tiene una parte que reproduce el modelo del sistema, el conocimiento que tenemos sobre cómo la dinámica del sistema evoluciona en el tiempo, y aplica un término de corrección utilizando las salidas del sistema y lo que estamos estimando para intentar ver cuánto nuestra estimación está divergiendo respecto a lo que estamos midiendo y hacer a través de esta ganancia L una acción correctiva. Esto es el resultado fundamental, que una vez que nosotros, con esa estructura de antes, una vez que definamos el error de estimación de estado como la diferencia entre el estado real del sistema y el estado observado, haciendo un poco de cálculos matemáticos, lo que al final se obtiene es que la derivada del error es un sistema autónomo, descrito por esta matriz A-LC, que es muy parecida a la que habrán visto tal vez en la teoría de control y realimentación de estado, A-BK, con lo cual el tema es diseñar, si nosotros diseñamos esta L de forma que A-LC sea estable, lo que tendremos es que no importa cuál sea el error de estimación inicial, podemos tener una E de 0 cualquiera, pues si esa matriz A-LC es estable, el error convergirá a 0, con lo cual, al menos asintóticamente, tendremos que el estado estimado será igual al estado real de la planta. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los fallos? Vamos, por ejemplo, a considerar este caso donde tenemos un sistema con unos fallos de actuador. Unos fallos de actuador se obtendrían cuando esta matriz F, por ejemplo, sea igual a B. Y vamos a aplicar el mismo observador de estado que presenté antes. Cuando volvemos a repetir los mismos cálculos que habíamos hecho antes para obtener ese resultado tan bonito que E punto es igual a A menos LC por E, ahora, debido a la presencia de esta señal exógena que no conocemos, de esta F, que no podemos incluir en la ecuación de estado del observador, lo que al final tendremos es que el error de estimación se verá afectado por la señal F. Entonces, si esta F es diferente que 0, la consecuencia será que el estado real de la planta no convergirá hacia el estado real del sistema, con lo cual también la salida estimada de la planta no convergirá hacia la salida que estamos midiendo con los sensores. Entonces, podemos utilizar esa información de que nuestra salida estimada es diferente de la salida real y no converge hacia ella para detectar la presencia de fallos. Ah, bueno, si le pongo pausa. ¿Perdón? Ah, ha habido una interferencia. Entonces,
por lo menos desde un punto de vista ideal, o sea, cuando no tengamos en el sistema otras perturbaciones, no tengamos incerteza, ya podemos ver que un observador de Leuenberger nos permite detectar la presencia de fallos. Y aquí he puesto en rojo que detectar, pero no aislar, porque sin utilizar ninguna otra herramienta matemática, lo único que vamos a observar es que nuestra salida estimada diverja de la salida real, que nos da una indicación de que hay un fallo en el sistema, pero no sabemos qué tipo de fallo es, si es un fallo en un actuador, si es el sensor mismo que no está funcionando bien, con lo cual nuestra salida real no corresponde de verdad a los estados del sistema, etc. Con lo cual, si queremos aislar los fallos, y recuerdo de lo que dije antes, que aislar un fallo quiere decir encontrar la posición o la localización de esos fallos, tenemos que hacer algo más. Y es aquí que quisiera introducir como una variación de los observadores de Leuenberger, que es lo que se les llama observadores de entrada desconocida, Unknown Input Observer en inglés, de lo cual encontrarán en la literatura muy a menudo el acrónimo UIO-S, que está por Unknown Input Observers. ¿Qué es un Unknown Input Observer? Básicamente es un observador de estado, por lo cual conseguimos diseñar el observador de forma que el error converja a cero, no obstante haya una entrada desconocida V. Con lo cual, a diferencia del resultado anterior, donde el error de estimación de estado se veía afectado por la señal F, si utilizamos un Unknown Input Observer, podemos hacer que ese error de estimación de estado no se ve afectado por ejemplo, por un fallo. Y podemos utilizar esa propiedad para diseñar un aislador de fallos. ¿Cómo funciona el Unknown Input Observer? Aquí daré simplemente unas nociones, digamos, más generales. La idea es que si tenemos un sistema donde además de señales X y U conocidas, tenemos también una señal desconocida, por ejemplo, esta señal V, que podría contener, por ejemplo, los fallos del sistema. Pues si sabemos cómo esa entrada desconocida afecta a nuestro sistema a través del conocimiento de esta matriz G, podemos definir un observador de estado dado por estas dos ecuaciones. Podéis ver que es un observador un poco más complejo del observador de Leuenberger. Y lo bonito de este observador es que se puede demostrar, no son cálculos muy difíciles, llevan un poco de tiempo y por razones de tiempo no los vamos a hacer aquí, pero los pueden replicar ustedes mismos. Si aseguramos, eligiendo apropiadamente las matrices, podéis ver que aquí tenemos unas cuantas matrices que tenemos que elegir, la matriz F, la matriz R, estas matrices S1 y S2 y también esta matriz T. Si elegimos estas matrices de forma que se cumplan estas condiciones, luego haciendo unos cálculos, acabamos descubriendo que nuestro error de estimación de estado evolucionará según esta ecuación de abajo, esta ecuación, con lo cual dependerá su evolución simplemente de la matriz F y del producto de las matrices R y G. ¿Para qué utilizamos este resultado? Primero porque a través de la matriz R, eligiendo apropiadamente la matriz R, podemos de cierta forma desacoplar el efecto de la señal V sobre el error de estimación. Esto lo voy a explicar un poco más con un pequeño ejemplo. Imagínense que nuestra matriz G, que nos describe cómo las perturbaciones afectan al sistema, sea, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, menos 1. Entonces, la matriz R es un parámetro de diseño, es algo sobre que tenemos cierta libertad en decidir qué valores tendrá. Entonces, vamos a llamarle A, B, C y D. Si hacen los cálculos de RG,
RG será A más C. Un momento que los he escrito al revés. Este es A más B. A, este es C más D. Este es A menos B y este debería ser C menos D. Entonces, tenemos esta relación. Y imagínense que le damos a la matriz RG esta estructura. Es una estructura que le podemos dar porque al fin y al cabo lo que vamos a obtener son 4 ecuaciones lineales en 4 variables y ese sistema de ecuaciones tiene una solución. Se puede calcular cuáles son los valores de A, B, C y D que hay que dar a la matriz R para que la matriz RG tenga 1, 0, 0, 1. Y imagínense también que la matriz F la elegimos como una matriz diagonal, una lambda 1 y lambda 2. Con lambda 1 y lambda 2 que sean asintóticamente estables, con lo cual lambda 1 y lambda 2 los elegimos negativos. Lo que, si hacemos esto, lo que al final va a pasar en nuestro estimador, en nuestro error de estimación, es que el primer error será igual a lambda 1 por el primer error más RG por V, más como que RG le hemos dado esta estructura tan bonita, RG por V será simplemente por la primera fila, será igual a V1. En cambio, el segundo error será dado por esta ecuación, donde lo único que le afecta es la perturbación V2. Con lo cual podéis ver que gracias a la estructura especial del Unknown Input Observer, si V1 fuera un fallo, por ejemplo, en un componente eléctrico, por ejemplo, una resistencia, y V2 fuera otro fallo, por ejemplo, en un condensador, hemos escrito nuestro modelo del sistema, hemos calculado estas matrices R y F de una forma que el efecto de los dos fallos esté desacoplados en dos errores de estimación diferentes, y mirando estos errores de estimación, comparándolos, por ejemplo, con la salida del sistema, somos capaces de determinar si el fallo que está afectando al sistema es un fallo del tipo 1, por ejemplo, la resistencia del circuito eléctrico, o un fallo del tipo 2, por ejemplo, el condensador. Entonces, el mensaje que quiero dar al final de este ejemplo es que con un observador de Leuenberger tradicional podemos hacer solo detección, podemos tener solo una información de si es cierto o si es mentira que hay un fallo que está afectando el sistema, pero en cambio con los observadores de entrada desconocida podemos obtener una información más, que es una información sobre la localización de los fallos en el sistema. Aquí tengo un ejemplo tomado desde mi actividad de investigador, que es la detección de fallos y también de la formación de hielo, que es un problema que a lo mejor puede ser que en México no hay, pero aquí en Noruega hay bastante a menudo, sobre todo en las regiones más árticas. Queremos detectar si se está formando hielo sobre el sistema, sobre nuestro dron, porque el efecto de la formación de hielo es aumentar la masa del sistema, es también reducir lo que se le llama lift, aumentar lo que se le llama drag, que al final es como una fricción ejercida por el aire. Las propiedades aerodinámicas tan bonitas diseñadas por los ingenieros aeronáuticos ya no se cumplen, se degradan, con lo cual el resultado final de la formación de hielo sobre un UAV es que muchas veces el UAV acaba estrellándose al suelo, y por eso se han investigado técnicas, se han investigado maneras de calentar las superficies de estos sistemas para poder licuar
el hielo. Lo que pasa es que un UAV debe trabajar durante un tiempo bastante largo de forma autónoma y pueden imaginar que tener estos sistemas de calentamiento encendidos todo el tiempo para evitar la formación de hielo es bastante, gasta bastante la energía, con lo cual si el interés es intentar aplicar métodos de diagnóstico de fallos para determinar cuándo se está formando hielo en nuestro dron y activar nuestras herramientas para calentar las superficies solo cuando sea necesario. ¿Cómo aplicamos lo que he dicho antes? No voy a entrar demasiado en detalles técnicos, pero al final lo que se acaba viendo es que podemos obtener un modelo de nuestro sistema. Podemos también describir cómo las perturbaciones le afectan, como por ejemplo podría ser el efecto del viento, que podemos modelizar como una perturbación adicional aditiva a nuestro sistema. Y podemos representar el efecto de los fallos como otros dos términos aditivos de los cuales conocemos un modelo. Tenemos aquí un primer fallo de actuador, que sería el fallo de lo que se le llama normalmente thrust, que es la fuerza, digamos, que empuja el avión, empuja el UAV. Es este fallo phi con 1, con lo cual sabemos, a partir del modelo del sistema, tenemos conocimiento de esta matriz B1. El otro fallo es lo que se le llama fallo del elevator, que es otro actuador presente en el sistema que tenemos disponible para controlar este sistema. Y también tenemos otra matriz conocida, que es la matriz B2. Entonces, la idea es, sabiendo también un modelo de cómo el hielo va a afectar la planta, cómo podemos aplicar los Unknown Input Observer para solucionar este problema de aislar qué le está pasando a un UAV que se está comportando de una forma que no corresponde a lo que nos esperamos del modelo. La idea es que podemos intentar de utilizar lo dicho antes, o sea, lo de desacoplar diferentes entradas desconocidas sobre diferentes direcciones del error de estimación para hacer que el error, un fallo en el thrust se vea proyectado sobre una dirección concreta del error de estimación. Con lo cual, si nosotros hacemos que la multiplicación entre la matriz R y el vector 1, que sería la primera columna de lo que antes había llamado G, G básicamente sería esta matriz de aquí. Si hacemos que este producto sea paralelo al vector 1, 0, 0, 0, transpuesto porque es un vector columna, lo que al fin y al cabo tendremos es que en el caso en que tengamos un fallo en el thrust, el error de estimación que se verá afectado por ello será el error 1. En cambio, como que elegimos R por B2, si lo elegimos paralelo al vector 0, 1, 0, 0, este es el fallo en el elevator. Si se cumple esta propiedad, tendremos que el error de estimación que se verá afectado por un fallo en el elevator es el error de estimación E2. En cambio, H2, que no es nada más que una de las direcciones en que puede afectarle al sistema el viento, y de hecho es la dirección donde más le afecta el viento al sistema, lo que podemos hacer también es reducir el efecto del viento sobre el error de estimación proyectándolo solo en una dirección concreta, que es la dirección E3. Dado eso, podemos crear un algoritmo de decisión
El algoritmo de decisión básicamente lo que hace es decir, bueno, si ninguno de los residuos, y residuo es una palabra muy utilizada en diagnóstico de fallos, pero al fin y al cabo no es nada más que nuestro error de estimación. Si nuestro error de estimación no excede unos umbrales, unas thresholds que nosotros asignamos basados en nuestro conocimiento, por ejemplo, del ruido que tengamos en el sistema, de nuestra incertidumbre. Podemos calcular unos umbrales que nos dicen cuando no tenemos ningún fallo, debido al ruido, debido a la incertidumbre que tenemos, pues el error de estimación evidentemente no será igual a cero, pero será muy cercano a cero, con lo cual tenemos como un umbral. Si ninguno de los errores de estimación exceden ese umbral, toda la teoría desarrollada antes nos confirmará que no hay un fallo o no hay formación de hielo en el sistema. En cambio, si lo que observamos es que es el primer error de estimación, o sea, la diferencia entre la primera salida y la primera salida estimada de la planta, si es ese error de estimación que excede el umbral que hemos calculado, pero es solamente ese residuo, pues entonces podemos pensar que es un error del tipo thrust, un error en el motor de la avioneta. En cambio, si es el segundo residuo, el único que excede el umbral, pues por lo dicho, de cómo hemos proyectado los efectos de los fallos sobre diferentes direcciones del espacio del error de estimación, podremos decir que es un fallo en el elevator. Si estamos frente a cualquier otra situación, o sea que son más de un residuo que se está, digamos, disparando, que está tomando valores sustancialmente diferentes que cero, pues estamos en otra situación. ¿Cuál podría ser otra situación? Otra situación podría ser, bueno, en el caso peor es que haya tanto un fallo en el motor como un fallo en el elevator al mismo tiempo. Pero frente a la posibilidad de que ocurran dos fallos exactamente al mismo tiempo, esa posibilidad es probabilísticamente remota, pues lo que vamos a decir es que si observamos otro comportamiento de los residuos, es muy posible que haya formación de hielo en el sistema, con lo cual vamos a activar esas tecnologías que nos permiten calentar las superficies del UAV a través de la batería presente en el mismo avión. Entonces vamos a ver un poco de resultados para ver qué le pasa a los residuos. Aquí tenemos el comportamiento de los residuos frente a tres diferentes fault escenarios. El fault scenario number one es lo que corresponde, el azul es lo que le corresponde a un fallo de tipo thrust, el negro es lo que es un fallo de tipo elevator, y el rojo es un escenario de fallos con icing. Entonces, lo que podemos observar aquí bastante claramente es que el error de estimación que toma valores sustancialmente diferentes que cero es el error de thrust. Y eso es, digamos, de cierta forma conforme con nuestro algoritmo de decisión. Si vamos a analizar, por ejemplo, lo que le pasa al residuo temporal E2, lo que tenemos es que en este caso, cuando hay el primer escenario de fallos, o sea, el escenario de fallo de tipo thrust, nuestro error de estimación se queda aproximadamente igual a cero, porque como hemos visto antes, a través de la non-input observer hemos hecho que el fallo de tipo 1, el fallo de tipo thrust, no afecta al segundo error de estimación. En cambio, el fallo del elevator, que en la imagen de antes no causaba que el error de estimación divergiera de cero, en este caso, en cambio, sí que diverge. Por lo cual, esta información nos dice que
hay un fallo de tipo elevator. Podéis ver que también el icing provoca que este error de estimación diverja de cero. Y básicamente en el residuo número 3 no se ve nada. O sea, en el sentido de que ninguno de los tres fallos que hemos considerado. Sí, Sandra tiene una pregunta. Si quiere, puede activar el micrófono. Doctor, muy buenas tardes. Ah, Saludos de Colombia. Es saludos, sí. la computadora de mi esposa. Doctor, Ok. una pregunta. ¿Yo puedo evaluar residuos en el régimen transiente de mi sistema? En principio, los resultados, lo que he explicado hoy, son propiedades sobre todo asintóticas. Con lo cual, en el transient hay que tener un poco más de cuidado porque puede ser que en el transient, debido a condiciones iniciales diferentes de cero, o sea, que hay que distinguir un poco entre lo que es el transient de la planta y el transient del estimador. Porque si es la planta que está haciendo un transient, sí que puede, o sea, esto se comportaría bien incluso mientras la planta está haciendo un cambio de consigna, por ejemplo. En cambio, sí. Cierto, disculpe. Mi pregunta está formulada en lo siguiente. Lo que pasa es que cuando, digamos, se está analizando fugas en ductos, cuando existe una fuga y uno hace el análisis en régimen permanente, prácticamente la detección de la fuga tiende a ser irreconocible en el régimen permanente. Pero cuando uno diseña su observador para ese sistema, sí se verifica que en el régimen transiente hay una variación cuando el ducto está en condiciones normales y cuando en el ducto se presenta una fuga. Entonces, ahí es, por eso surge mi pregunta. En principio, Gracias. sí, en principio, digamos, lo que al final mandará cómo se comporta el detector es esta ecuación que he descrito aquí. Con lo cual puede ver que en esta ecuación no aparece nada ninguna información si el sistema está en transient o si está en régimen permanente o si está en cualquier otro tipo de régimen, por ejemplo, régimen sinusoidal o lo que fuera. Entonces, desde un punto de vista, por lo menos de principio, sí que usted podría aplicar el unknown input observer a esos casos que usted comenta, siempre y cuando, entonces hay dos cosas que quiero comentar. Primero, que entonces el transient a que yo me refería en que hay que tener más cuidado es cuando estamos hablando del transient del estimador de estado. O sea que tenemos unas condiciones iniciales del estimador diferentes de las condiciones iniciales de la planta, porque justo acabamos de inicializar el estimador. Y entonces, hasta que nuestro estado estimado no converja hacia el estado real de la planta, puede ser que eso tenga unos efectos no deseados sobre el detector o diagnosticador de fallos. En cambio, si el transient es de la planta, no hay ningún problema, aunque, bueno, hay que tener cuidado con el tema de que la mayoría de sistemas son no lineales, con lo cual normalmente lo que usted tendrá, por ejemplo, en el caso en que me comenta de sistemas, si entendió bien, son como sistemas hídricos, ¿verdad? No propiamente, doctor. Digamos que ahí el sistema es un sistema bastante no lineal porque su configuración inicial es modelo no lineal en derivadas parciales, en el cual la descripción a una aproximación no lineal en una tabla de variables aplicando métodos de diferencias finitas. Bueno, en fin, es un sistema de hidráulico, no, es un sistema de un fluido, ¿sí? Sino que Sí. pues, se verifica que cuando se detecta una fuga, realmente la fuga se manifiesta más o se logra vencer mejor en el régimen transiente, porque ya en el régimen permanente esa fuga prácticamente es indetectable. Entonces, en trabajos que yo he estado realizando,
diseñando o aplicando diferentes tipos de observadores, he podido evidenciar que en el régimen transiente es donde yo verifico cuando en el ducto no hay fuga y cuando en el ducto sí hay fuga, cómo ese transiente ahí sí se manifiesta de una manera, de una forma connotable. Ajá. No, claro, el tema principal es que esto del cual he hablado hoy vale para sistemas lineales, con lo cual en el momento en que hay sistemas con fuertes no linealidades hay que tomar más precauciones. Una precaución podría ser, como al final he hecho en mi investigación, de hecho, mi investigación fue tomar esta idea del Unknown Input Observer y extenderlo al caso de sistemas LPV, lineales con parámetros variantes, que si algunos de ustedes conocen este tipo de sistemas, muchas veces pueden representar de una forma equivalente sistemas no lineales. Entonces, lo que tendríamos es un Unknown Input Observer que es un poco más complicado que esto, porque aquí es un sistema LTI. En el caso de sistemas LPV es más complicado y de hecho pueden encontrar en mis papers cómo hacerlo. Pero bueno, hay que tener cuidado de que al final el modelo que estemos utilizando de la planta corresponda a lo que es la planta. Así que si está cambiando de punto de operación, lo más importante es que su modelo que va a utilizar para este diagnosticador refleje ese cambio de punto de operación. Pero bueno, en principio no le veo inconveniente a aplicar esta técnica a sistemas no lineales, incluso frente a cambios del punto de operación, que por cierto es lo que normalmente pasa, porque aquí ustedes ven, por ejemplo, simplemente les estoy dando las gráficas de los errores de estimación, pero hay otras figuras que se pueden representar gráficamente, que son cómo evolucionan los estados del sistema y cómo que ha habido fallos, por ejemplo, en este instante, cuando a los 200 segundos en las simulaciones les he puesto que hay un fallo de tipo thrust, lo que ese fallo de tipo thrust tendrá sobre el sistema es que cambiará el punto de operación del sistema. Y habrá un transient, que justamente es lo que se ve. Es lo que se ve aquí. Ese es el efecto del transient. Oh, ok, doctor, muchas gracias. De nada, gracias a usted. Entonces, primero que se han hecho las 6, entonces quisiera saber de mi querido amigo Ronay si no sé cuánto tiempo más tengo a disposición para acabar la... Adelante, adelante, no hay tiempo límite. Sí, al final quien quisiera se puede No, desconectar. está muy interesante lo que nos estás platicando. Lo que sí les pediría es que si pudiéramos aguantar las preguntas al final para que pues, no interrumpamos mucho la dinámica de la presentación. Sí, yo después puedo quedarme el tiempo que sea. Bueno, que no sean 3 horas de preguntas, pero un tiempo bastante largo sí que puedo quedar. Entonces, volviendo a estas gráficas, hemos visto que un fallo de tipo thrust y un fallo de tipo elevator parece que se puedan aislar de forma conveniente, pero eso no es del todo cierto, porque según este algoritmo, si ustedes se fijan, en el caso del icing, no tenemos ninguna manera, por los resultados que hemos obtenido, de diferenciar lo que es el icing de lo que es de lo que es un fallo en el elevator. Porque en el caso del icing también estamos en la situación, lo que hemos observado es que el único residuo que se ve como afectado es el residuo número 2, que es lo que según nuestro algoritmo de decisión nos diría que es un fallo en el elevator. Entonces aquí quería evidenciar un tema que es muy importante, que muchas veces nosotros diseñamos unos sistemas con unas propiedades teóricas muy bonitas y luego los aplicamos a unos simuladores
o incluso a la realidad, y parece que no se comporten como esperamos. Entonces, a raíz de estos resultados, la pregunta que me planteé en su momento fue, ¿qué está pasando? ¿Por qué el icing no está afectando, por ejemplo, al tercer residuo y tampoco al primer residuo, cuando en realidad, según lo que conozco del sistema, el icing debería afectar a los tres residuos E1, E2, E3 contemporáneamente a la vez? Y después de pensarlo un rato, lo que al final se nos ocurrió es que, y si el tema es que en realidad sí que se están viendo afectados, pero nosotros como seres humanos no lo podemos ver porque, por ejemplo, se están viendo afectados sobre todo en poco y en baja frecuencia. O sea que hay un offset aquí que a lo mejor, debido a todo este ruido, que es debido a ruido de sensores, al viento que hemos simulado en las simulaciones, debido a todo esto no somos capaces de apreciar ese offset generado por el icing. Y fue eso que nos llevó a tomar esos residuos, E1, E2, E3, los residuos en el tiempo, e intentar transformarlos en unos residuos equivalentes que tuvieran en cuenta el comportamiento frecuencial. Eso se hizo, bueno, sin entrar en detalles, con Fast Fourier Transform, pesado en el tiempo, para que, bueno, al final tuviéramos una señal que estuviera relacionada, que estuviera obtenida a partir de los residuos que he enseñado antes, pero que estuvieran tratados de cierta forma para que nos importara solo la información en baja frecuencia. Algo que ustedes podrían hacer de una forma muy fácil con un filtro pasa bajo. Después de probarlo, de intentarlo de un número de maneras diferentes, nos pareció que los resultados mejores se obtuvieran con esta definición matemática en esta transparencia, que al fin y al cabo, pero no acaba de ser un tipo de filtrado pasa abajo. Entonces, lo que obtenemos son estas figuras, donde, bueno, también son las mismas simulaciones que antes, donde los diferentes fallos siempre se aplican a 200 segundos. Y lo que pueden ver aquí es que en este caso sí que el icing parece tener como un drift, como que el efecto del icing hace que estas señales se desvíen de lo que es el comportamiento nominal. Quiero comentar que aquí pueden ver unos valores que tienen que interpretarse como decibeles, porque por aquí, problemas técnicos. Perdón. En esta definición de aquí podéis ver que hay un logaritmo. Entonces hay que interpretarlos como decibeles. Entonces aquí ya se empieza a ver el efecto del icing. Este es lo que obtenemos a partir del residuo 2. El residuo 2 se ve muy claro que hay un fallo o de elevator o icing. Al final son las señales que se veían muy bien también temporalmente, y una vez que los filtremos de forma pasa abajo, acabamos viendo algo mucho más claro. Y el residuo número 3, que si se acuerdan el algoritmo de decisión, no se ven afectados ni por el fallo 1 ni por el fallo 2, solo por el icing. Aquí se ve muy, muy claro que el icing hace que este residuo aumente. Con lo cual, lo que alguien haría en la práctica es hacer unas cuantas simulaciones del sistema bajo diferentes condiciones de funcionamiento y decir, he averiguado que cuando no haya fallos, mi residuo estará siempre por debajo de este valor, con lo cual cuando, en cambio, durante la operación del sistema el residuo exceda ese valor, por ejemplo, aquí, es cuando decimos, hay un fallo
Y además, debido a las propiedades de desacople que hemos obtenido con el unknown input observer, sabemos que aquí hay fallo de tipo Ising. Y esta es más o menos la, digamos, la teoría que hay detrás de los observadores unknown input observer. De esto iré muy rápido por razones de tiempo. Lo único que quiero comentar es que en la literatura, para que ustedes sepan y que si lo encuentran de algún interés en el futuro, sepan de su existencia y profundicen más en esto, hay un tipo de observadores que se llaman observadores intervalares, que básicamente se diferencian de los observadores clásicos porque en vez de intentar computar una única señal X hat como como hemos visto antes, lo que pretenden hacer es estimar dos diferentes señales. Esta señal de aquí, X underline, X overline, con barra abajo y barra arriba, de forma que el estado X quede en todos los momentos de tiempo entre estos dos valores, donde estas inigualidades hay que interpretarlas de forma elemento por elemento. O sea, quiere decir que, por ejemplo, el primer estado esté entre el bound inferior del estado 1 y el bound superior del estado 1, etcétera, etcétera. ¿Y por qué son interesantes estos observadores intervalares? Porque nos permiten tener de una forma sistemática, podemos tomar en cuenta la presencia de incertidumbre en el sistema, por ejemplo, la presencia de esta matriz delta A. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, que haya una perturbación exógena en el sistema. Podemos aquí para dejarlo más sencillo, no he introducido también la presencia de ruido de observación, ruido que afecta a los sensores, pero podemos tener en cuenta todos estos efectos de los cuales en tiempo real no sabemos cuál es el valor que tienen, por ejemplo, las perturbaciones que afectan al sistema. Por ejemplo, no podemos saber cuál es el viento que está afectando a nuestro UAV, pero sí podemos, en muchos casos, podemos hacer la hipótesis que sepamos un bound inferior y un bound superior en nuestra perturbación, en el viento que puede afectar al avión. Tenemos también un bound inferior y superior sobre la incertidumbre que hay en las matrices. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra resistencia en el circuito eléctrico son 100 ohms, pero tenemos una incertidumbre del 10%, con lo cual tenemos un bound inferior de 90 ohms o un bound superior de 110. Y podemos tener en cuenta toda esta información de una forma sistemática para calcular esos observadores intervalares. Hay toda una teoría que nos permite decir bajo qué condiciones se cumplirá esta propiedad, con lo cual podemos diseñar este sistema dinámico, el observador intervalar, que son estas dos ecuaciones, de forma que se cumpla la propiedad intervalar. Y si se cumple eso, podemos estar seguros que mientras tanto se cumpla nuestra hipótesis de que la perturbación nunca exceda el bound inferior y el bound superior, y lo mismo se aplique a la incertidumbre, pues nuestro estado no saldrá de los bounds computados en línea. Evitaría tal vez, por razones de tiempo, entrar muy a fondo en este tema y simplemente deciros que toda esta teoría de los observadores intervalares se puede extender al caso del fault isolation para intentar obtener un aislamiento de fallos que sea robusto frente a las perturbaciones y frente a las incertidumbres, con lo cual tenemos una garantía matemática de que aunque haya viento en el sistema, aunque no conozcamos exactamente cuáles son los efectos aerodinámicos que afectan al UAV, etc., si no hay fallos en el sistema, nuestros residuos siempre estarán por arriba de cero, serán siempre valores positivos.
Esto, de cierta forma, reemplaza la condición en el caso no intervalar, que es que los residuos se mantengan cerca de cero. En el caso, igual lo escribo para que quede claro, en el caso no intervalar, el residuo E, sin fallos, es aproximadamente cero. En cambio, en el caso intervalar, lo que tendremos es que el residuo que calcularemos será siempre mayor o igual que cero cuando no haya fallos. Y aquí tengo unas simulaciones, básicamente las mismas condiciones que antes, donde pero ahora, en vez de tener el observador clásico, unknown input observer, hemos aplicado un unknown siempre de tipo unknown input observer, en el sentido de que los diferentes fallos están desacoplados en diferentes direcciones del error de estimación, pero estos observadores ahora son intervalares y tenemos dos residuos. Mientras tanto, ambos residuos se mantengan por encima de cero, eso nos querrá decir que no hay fallos en el sistema, que es lo que ocurre en esta figura del escenario 1, donde podemos ver 4 residuos correspondientes a las 4 salidas disponibles en el sistema y en todo tiempo esos 4 residuos se mantienen por encima de cero. En cambio, cuando consideramos el primer fallo, el fallo del thrust, toda la teoría anterior que he explicado, por cómo hemos desacoplado el efecto de los fallos, nos garantiza que ese fallo afectará solo al primer residuo. Y efectivamente, el único residuo que queda por abajo de cero durante las simulaciones a partir del tiempo 200 segundos es un residuo asociado con el primer error de estimación. Con lo cual podemos decir que eso es un fallo de tipo thrust. En cambio, en el escenario que aquí le llamamos 3, que es el fallo en el elevator, el residuo que va por debajo de cero es el residuo de tipo 2. Lo pueden ver aquí. Con lo cual, podemos decir que efectivamente, pues es verdad que es un fallo de tipo elevator. En cambio, en el último escenario, que es el escenario de tipo icing, lo que pueden ver es que en básicamente 3 de los 4 residuos hay un comportamiento de residuo que va por debajo de lo que es el cero. Lo pueden ver aquí. Con lo cual, según el algoritmo que he explicado antes, el algoritmo de decisión, tenemos que 3 residuos han ido por debajo de cero. Sabemos que el primer fallo afectaba solo al primer residuo y el segundo fallo afectaba solo al segundo residuo, con lo cual podemos determinar que en este caso lo que está pasando en el sistema es que se está formando hielo. Y otra vez podemos encender nuestras herramientas de calefacción de superficies.